Acompáñenme por favor a las Escrituras. Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 18. Vamos a continuar con nuestra serie de los días jueves. Una iglesia imponente, ese es el lema, imponentes. Y el tema de hoy se titula La autoridad de Cristo. Ese es el tema que vamos a estar viendo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga este pasaje, por favor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa declaración de Cristo a los apóstoles y a los discípulos nos da la total claridad de que Él había recibido de parte de Dios toda autoridad. La palabra potestad ahí es autoridad, la autoridad completa, la autoridad en el cielo y la autoridad en la tierra. El conocer a Cristo en nuestra vida nos permite un crecimiento más equilibrado, un crecimiento profundo de nuestra vida espiritual en el Señor, porque mientras más conocemos de Él, nuestra vida espiritual se expande hacia todos los lados. ¿Y por qué puedo decir hacia todos los lados? Porque el apóstol Pablo, exhortando a la iglesia, le hace una invitación y le dice, por ejemplo, que la iglesia los santos deben de aprender a conocer a Dios en lo alto, en la anchura, en su longitud y en su profundidad, el amor de Dios. Eso quiere decir que Dios tiene dimensiones de conocimiento que hacen expander nuestra vida en crecimiento. Solo así podemos conocer la plena voluntad de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando conocemos lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo de Dios. Pero ¿cómo se logra conocer eso? Bueno, en primer lugar, Él ya proveyó el que lo conoce muy bien. Y por ejemplo, el Espíritu de Dios conoce muy bien a Dios. Y resulta que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios adentro? Si usted tiene al Espíritu de Dios adentro es porque usted es hijo de Dios. Y la Biblia dice que fuimos sellados por el Espíritu. El Espíritu de Dios está dentro de tal manera que a nosotros nos llama la Biblia templos y morada del Espíritu Santo. Y aún más, si eso no fuera suficiente, hemos sido sellados y el Espíritu está dentro de nosotros como un templo. Además de eso, también el Señor proveyó que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre nosotros, como en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando el Señor descendió sobre 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto y llenó la vida de todos los que estaban ahí, a tal grado que todos recibieron dones de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas, dice la Biblia. Entonces note la provisión de Dios para nosotros, la provisión del Espíritu. Nos ha sellado, está dentro de nosotros y además está sobre nosotros. Si con esa provisión usted y yo no podemos crecer, ya nada lo va a poder hacer crecer. Aunque no diga amén. Dele un aplauso al Señor si se anima.
Nada lo va a hacer crecer. Porque, por ejemplo, dice, para poder conocer a Dios, lo alto, lo profundo y todo lo que le acabo de mencionar, dice que es el Espíritu el que nos lo da a conocer, porque ¿quién más conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu? Por eso es que lo puede revelar a nosotros. Ahora, ¿por qué estoy hablando de conocer y de revelar y de esto y lo otro? Porque para comprender la autoridad de Cristo, necesitamos verlo a Cristo en tres ángulos. Cristo antes de que viniera a la tierra, Cristo cuando vino a la tierra y Cristo cuando se fue de la tierra para el cielo. Ahí hay tres etapas, ¿se da cuenta? Es decir, Cristo antes de encarnarse, es decir, antes de tomar cuerpo, Cristo ya existía. Vino a la tierra y tomó cuerpo, y dice la Biblia, y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del unigénito, del primogénito de Dios, del unigénito de Dios. Fíjese. Y estuvo aquí en la tierra alrededor, algunos consideran que alrededor de 33, 34, otros le ponen otro un poquito más, pero alrededor de 33 años y medio por lo menos habitó aquí en la tierra. Pero se fue al cielo. Y esas tres etapas nos van a hacer conocer hoy la autoridad del Señor. Antes, la autoridad del Señor cuando Él vino y la autoridad del Señor cuando se fue. Son tres etapas de autoridad. Entonces, acompáñenme por favor, veamos la primera parte. Y la primera parte que vamos a ver, vamos a iniciar diciéndola en Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Vamos a ver la primera parte, la primera etapa. Cristo antes de que viniera a la tierra. Esa es la etapa que vamos a ver ahorita. Algunos le llaman a esa etapa Cristo antes de la encarnación, es decir, Cristo antes de que tomara cuerpo. Y en Juan capítulo 1, verso 1 y 2, dice así. ¿Lo tiene, hermano? Dice, en el principio, ¿de qué principio está hablando? Del principio de toda la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Vale, quedémonos ahí. Entonces veamos a Cristo. ¿Cómo se ve Cristo antes? Antes, por ejemplo, antes en el Antiguo Testamento, en Génesis, ¿cómo se ve el Cristo? Y lo primero que debemos hacer notar es que cuando Dios creó el universo entero, ya estaban los tres ahí. Cuando el Señor dice allá, Génesis capítulo 2 y 3, hagamos al hombre, ahí estaban los tres. Ahí estaba la Trinidad de Dios. Pero ¿cómo se veían? Bueno, al Padre se le ve fácil, porque es el que estaba diciendo hagamos. Se le mira fácil. Dios, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero ¿dónde se mira Cristo? Por eso Juan, cuando está tratando de explicar que Cristo no es meramente un hombre y no es meramente un profeta nada más, habla de Cristo como el Verbo. Y el Verbo es la palabra del Señor. Cristo se ve en el principio porque Cristo era la palabra, oiga esto, la palabra creadora que salía de la boca del Señor. Por eso Juan le llama el Verbo. ¿Sí me estoy dando a entender? Jesús, o Cristo más bien, perdón, Cristo era el verbo creativo,
el verbo creador de todo el universo. Y al Espíritu también usted lo ve con facilidad, porque dice: y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiere decir que ahí están los tres, creando todo el universo, creándolo todo. Dios hablando, la palabra creando, que es Cristo, y el Espíritu moviéndose en medio o en la faz de las aguas. Ahora bien, lo que es interesante hacer notar es que en Miqueas, que habla también del Cristo, acompáñenme por favor a Miqueas capítulo 5 versículo 2, nos habla de la existencia de Dios desde antes, desde antes de la fundación del mundo. Miqueas fue escrito antes del Nuevo Testamento, obviamente, y antes de que Cristo apareciera. Y note por favor que proféticamente ya está hablando del Señor. Dice Miqueas capítulo 5 versículo 2. Dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, oiga esto, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De quién está hablando ahí, hermano? Está hablando de Cristo. ¿Quién nació en Belén? Cristo. ¿Quién es el que iba a ser Señor de Israel? Cristo. Pero note lo que agrega Miqueas y dice: y sus salidas son desde el principio. O sea, en el principio ya el Señor salía a hacer no sé qué tipo de operaciones, porque ¿qué se haría en aquel tiempo, hermano? En la etapa creativa, ¿qué cosas se harían? Yo lo que logro ver de estas salidas, por ejemplo, en la Biblia se logra ver algunas apariciones que son representativas del Cristo que iba a venir. Por ejemplo, ¿usted se acuerda de un Abraham que se encuentra con un rey, pero que también es sacerdote, llamado Melquisedec? ¿Cuántos han oído de ese pasaje? Eso está allá en el libro de Génesis, capítulo 16, 17, por ahí. Y entonces Abraham tuvo un encuentro con un rey y con un sacerdote que un poquito extraños, porque resulta que ese rey no tenía genealogía, es decir, no tenía ni principio ni fin. ¿Quién es el único que no tiene ni principio ni fin? Es solo Dios. Usted tiene principio y también tenemos fin aquí en la tierra, pero en Dios tuvimos principio, y si estamos bajo la voluntad de Dios, bajo la gracia de Dios, tampoco tendremos final, porque seremos semejantes a Él en todo. Fíjense, eso es lo que dice la Biblia, que aún los seres humanos que creen en Jesucristo no se han manifestado todavía, pero en aquel gran día seremos semejantes a Él. ¿En qué sentido? En que seremos eternos. Pero nosotros sí tuvimos principio, porque Dios nos creó. Pero ¿quién creó a Dios? Esa es una de las grandes incógnitas y preguntas que los niños hacen cuando están chiquitos, ¿va? No sé si a usted le ha preguntado, su niño en alguna ocasión, en alguna etapa de sus vidas, le preguntan: mami, ¿y quién creó a Dios? No, mi hijo, es que Él es Dios. Pues sí, pero ¿quién lo hizo? No, mi hijo, es que Él es eterno. Él no tiene el principio ni final. Pero ¿cómo apareció, pues? No, es que Él es Dios. Él es el que crea todas las cosas. Cuando Él ya existía no había nada, pero Él creó todas las cosas. Y se queda todavía. ¿Pero quién es el papá? No lo saca uno de ahí, ¿va? De las preguntas. Pero resulta que Cristo, que es Dios, tenía apariciones en el Antiguo Testamento, y una de ellas es la de Melquisedec, el único rey
y sacerdote a la vez. Fíjese que es interesante que Melquisedec solo aparece, la aparición de él solamente aparece 2 veces en la Biblia. 3 con Hebreos, pero en Hebreos ya es un, como diríamos, es un recordatorio de lo que pasó en Abraham. Ya está citando lo que pasó en Génesis. Pero en la Biblia aparece solamente 2 veces. En Génesis con Abraham y en el libro de los Salmos con David. Pero qué extraño que el rey sacerdote se le apareció a David y David fue rey y sacerdote a la vez. ¿En qué sentido sacerdote? Nunca fue un sacerdote levita. Pero usted se acuerda cuando el arca del pacto la llevaban y él iba danzando, dice la Biblia que él iba vestido de lino fino. No iba vestido de rey, iba vestido de lino fino, como todos los sacerdotes. Fue el único rey que entendió eso y fue el único rey que asimiló la enseñanza de Melquisedec. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Allá fue una aparición, pero ¿quién era? Todos los estudiosos bíblicos saben que esa aparición de Melquisedec era una aparición del Cristo. Algunos lo llaman una cristofanía. Es una aparición del Cristo vivo que no había venido, pero que tenía apariciones. Una segunda aparición. ¿Usted se recuerda del libro de Josué? Cuando Josué está por entrar a Jericó y está con aquella terrible pregunta y Señor, ¿y cómo vamos a hacer para vencer a los enemigos? Señor, ¿cómo vamos a hacer? Y dice que salió a caminar preguntándole a Dios y de repente, dice, vio un personaje, un hombre, un soldado con la espada desenvainada. Inmediatamente Josué preguntó: ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Eso quiere decir que no lo conocía. Pero inmediatamente el personaje con la espada desenvainada le dijo: no soy de tus enemigos, sino que como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. Y entonces dice que Josué se postró en tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Le adoró. ¿Por qué se dejó adorar ese personaje? Porque era Dios. Ningún ángel verdadero, ningún ser verdadero que está bajo la sombra de Dios se deja adorar por seres humanos, porque la adoración es única y exclusiva del Dios que hizo el cielo y la tierra. La adoración es peligroso para los seres humanos porque les eleva el ego, les infla el ego y lo más seguro es que van a reventar de un ego inflado. Por eso no es bueno. Qué bueno cuando alguien le dice bonitas palabras a usted, qué bueno, pero no se la crea tanto. Aleluya. ¿Verdad? Hermano, ¿cómo te está usando el Señor? Yo veo que el Señor está haciendo un trabajo maravilloso en ti. Yo veo cómo Dios te está usando. Qué bonito te ves en el servicio. Usted diga: amén, 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 amén. Pero no se lo crea tanto. Para que no le haga daño, pues, quiero decir. Para que no sienta usted que de repente va a explotar. Por eso el buen servidor de Dios, los ángeles del Señor, de inmediato declaran, los ángeles declaran: no se postren, los ángeles del Señor, no se postren, yo soy consiervo tuyo, yo soy uno como tú, aunque un ángel y un humano no es como nosotros, ¿va? Son diferentes. La Biblia dice que el ser humano es un poco menor que los ángeles en creación, pero seremos mayores cuando estemos allá. Ay, ¿por qué seremos mayores?
porque seremos semejantes a Él y porque dice la Escritura que juzgaremos ángeles nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí se lo dejo de deber, que lo encuentre. Pero dice la Biblia que vamos a juzgar ángeles. Entonces los siervos de Dios, los que sirven al Señor, cuando oyen una palabra bonita de alguien, porque no es pecado que le digan una palabra bonita. Hermano, ¿cómo te está usando el Señor? Qué bonito te ves ahí plantado, ahí sirviendo. Eso está bien, no es malo, es como animar a un hermano. Pero usted y yo inmediatamente vamos a los pies del Señor y decimos: Señor, toda palabra bonita es para ti, Señor, porque tú eres el digno de honra, de gloria y de honor por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Bueno, pero sigamos viendo algo aquí del Señor. Entonces note, las salidas del Señor han sido desde hace mucho tiempo. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos habla de la venida de Cristo a la tierra ya. Y aquel mensaje maravilloso que también le fue dado a María por Gabriel, el arcángel. Pero esta es la profecía. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces quiero dejar esta parte un poquito clara. No vamos a profundizar en esto, pero quiero dejarle bien claro esto. Antes que Cristo viniera a la tierra, Él ya tenía una gloria de Dios sobre Él. ¿Por qué? Porque es igual a Dios. No se ve el Hijo casi en el Antiguo Testamento, no se ve más que en figuras. No se ve apareciendo a pesar de las que le acabo de mencionar y de otras que aparecen en la Biblia, como Melquisedec, como este personaje de Josué, el príncipe de los ejércitos de Jehová, como aquel que va con Abraham y lleva dos ángeles y va a comer con él. Fíjese, va a comer con Abraham y se postra también. Abraham se postra delante de ese personaje, no delante de los ángeles, sino de Dios que iba ahí con él. Entonces, esas apariciones nos hablan de la preexistencia de Dios antes de que Él viniera. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque muchas personas creen que Cristo apareció hasta cuando vino a la tierra. Pero no, ya Él ya estaba operando con el Padre antes en la creación y en el plan de restauración de Israel ya aparecía. Pero veámoslo cuando Cristo viene a la tierra. Acompáñenme, por favor. Acompáñenme a otro texto y leamos Marcos capítulo 2, versículos 10 al 11. Aquí hay una situación bastante misteriosa. Misteriosa en el sentido de que es un misterio de Dios, no como algo así como oculto, malévolo. No. Misteriosa porque es un misterio de Dios, a eso me refiero. Pero Marcos capítulo 2, verso 10 al 11 dice: pues para que sepáis, oiga, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Oiga esto. Ahora, este fue un milagro que el Señor hizo a un paralítico. Un paralítico que antes de sanarlo le perdonó sus pecados. Y todos los que estaban alrededor, incluyendo los fariseos, que siempre lo seguían para ver en qué lo agarraban, qué cosa decía mal. Entonces los fariseos que estaban alrededor vieron que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Inmediatamente pensaron: qué fácil es eso, ¿va? Porque esas son palabras. Y como Jesús sabía todo, hermano,
Jesús oyó, oiga, oyó los pensamientos de su mente y de su corazón. Ah, qué fácil decir eso. Eso cualquiera lo dice. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, es decir, tiene poder. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete. Ah, entonces se le cayó la boca a los fariseos. Digo, eso sí ya está más serio. Pero ¿por qué hizo el Señor todo eso? Porque Él venía a demostrar que tenía potestad en el cielo y tenía potestad aquí en la tierra. ¿Cuántos creen que Cristo tiene potestad? Tuvo potestad en el Antiguo Testamento. Vino en carne a la tierra y le dieron. Esta parte me encanta porque resulta que cuando Él vino a la tierra y tomó cuerpo, Él se despojó de toda potestad, de todo poder. Eso es lo que dice Filipenses, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? Se despojó de su autoridad, se despojó de su poder, se despojó no dejó de ser rey, pero voluntariamente Él dijo: yo como Dios no voy a usar mi poder. Eso es lo que trata de decir el apóstol Pablo en Filipenses. Como Dios, yo no voy a usar mi poder, sino que voy a ser como uno de todos los seres humanos, uno igual. Pero ¿y entonces de dónde sacó ese poder? Ese es el poder que le dio el Padre y el Espíritu. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Él se despojó del poder como para que nosotros, ningún ser humano pueda decir: pues sí, como Él era Dios, le fue fácil. No, es que Él se despojó del poder y dijo: yo voy a depender del Padre y voy a depender del Espíritu de Dios. Si Él me da el poder, entonces yo hago obras o hago milagros. Pero ¿por qué hizo semejante cosa? Porque vino a vivir como uno de nosotros y vino a enseñarnos que aunque usted y yo no tenemos, ahí sí que nosotros no nos despojamos de nada, porque no teníamos nada. Aleluya. El que se despojó fue Él, porque Él era Dios, Él es Dios. Entonces Él se despojó de todo poder, se despojó de toda gloria, se despojó de toda autoridad, se despojó y dijo: yo voy a hacer lo que el Padre me diga. No voy a decir ni una palabra que no venga del Padre. No voy a hacer ningún milagro si Él no me lo dice. Y por supuesto, como no tengo poder, entonces voy a necesitar el poder que viene del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros que no tenemos eso, pero que sí podemos vivir en esta tierra en la dependencia de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo también. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Porque muchas veces nosotros nos quedamos: no, pero es que yo no puedo esto, yo no puedo esto otro, jamás voy a lograr a tal cosa. Es que usted está dependiendo de sus fuerzas. Usted está dependiendo de su capacidad. Usted está dependiendo de su inteligencia. Pero el Cristo o Dios nos llama a depender de Él totalmente. No un pedazo, no una parte, sino toda la vida. Toda su vida, de lunes a domingo. No solamente el día del culto. Usted y yo somos llamados a depender plenamente del Señor todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note lo que dice. Vuelvo a leer esta parte. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, porque eso era lo que acababa de hacer. Entonces, para que sepan que tengo poder para perdonar, también les voy a mostrar que tengo poder para levantar a alguien que jamás se podría levantar por sí mismo.
¿Por qué? Porque era paralítico. ¿Cuándo se iba a levantar él solo, hermano? ¿Cuándo? Nunca. En su estado, nunca. En su condición, jamás. Por los exámenes, ese es uno que algún médico le tuvo que haber dicho, o muchos médicos le tuvieron que haber dicho, no, mire a la mamá o al papá, le pudo haber dicho, mire, no, su hijo jamás va a poder caminar. Pero resulta que se levantó, agarró su lecho y empezó a caminar. ¿Por qué? Porque los imposibles para Dios no hay. Dios es un Dios que lo imposible lo vuelve posible, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Dios tiene potestad? Entonces, note por favor. Ahora, aquí vemos una etapa maravillosa. ¿Por qué? Porque vemos a un Cristo, es decir, a un Dios que vimos en la existencia del Antiguo Testamento, pero unido a un hombre, es decir, unido a un cuerpo más bien que a un hombre, unido a un cuerpo, y que eso lo puso en limitaciones como todos los seres humanos, pero que era auxiliado maravillosamente por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, hermano. Nosotros tenemos limitaciones. ¿Cuántos tienen limitaciones aquí? Si usted está aquí es porque tiene limitaciones. Si usted y yo estamos aquí buscando al Señor es porque sabemos que no podemos vivir solos, que no podemos caminar solos, que no nos conviene vivir solos, que no es bueno que caminemos solos. Necesitamos el auxilio del Señor. Pero la Biblia nos enseña, si Cristo como hombre, no como Dios, si Cristo como hombre tenía autoridad y tenía potestad y era auxiliado por Dios, de la misma manera nosotros, los seres humanos, los hombres y las mujeres, podemos recibir autoridad de parte de Dios y podemos ser auxiliados maravillosamente por el poder del Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Leo otro pasaje en Juan capítulo 5, versículos 26 al 27. Juan capítulo 5, verso 26 al 27. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Y dice Juan, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también, por favor, esta expresión es importante, note, así también ha dado. ¿Sí? No dice así también el Hijo tiene, porque estaba en condición de hijo, pero estaba en condición de hombre. Entonces el Señor se limitó como un hombre común y corriente, pero con la ayuda y con el auxilio de Dios. Esto es importante, hermano, porque esa es la única manera que usted y yo podemos entender. Por eso Él se cansaba, por eso Él sudaba, por eso Él tenía hambre, no siendo Dios, sino siendo hombre. Dios, hombre. Me estoy dando a entender, hermano. Eso no había nunca, eso no había existido. Jamás se había dado eso. Que Dios tomara cuerpo y ese cuerpo que tomó Él la decisión de quedarse limitado como cualquier ser humano. Se cansaba, sudaba, tenía hambre allá en el monte de la tentación después de 40 días de ayuno. Dice con claridad la Biblia, y tuvo hambre. Tenía hambre, tenía sed, tenía necesidad de dormir. No vaya a creer que la Biblia dice que Dios no duerme. Eso dice la Biblia. No se adormecerá el que te guarda, dice la Biblia. No se adormecerá el que guarda a Israel, como diciendo, Él siempre está vigilante, Él no duerme.
Pero Jesús, Cristo hecho hombre, tuvo necesidad de dormir. Como Dios no podía morir, pero vino a morir. Y murió. ¿Cuántos creen que murió? No le vaya a creer a aquellos que dicen, no, mire, él hizo como que se murió, pero solo se desmayó. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira del diablo. Es que eso es lo misterioso, que Dios muere en la cruz del Calvario, y dice la Biblia, y entregó el Espíritu. Pues se acuerda, entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Él entregó su espíritu. Su cuerpo falleció, se separó del cuerpo humano, su espíritu. Bueno, ¿qué fue a hacer en esos 3 días? Ahí hay otro misterio, ¿eh? Porque dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, fue a predicarle a los que estaban cautivos, fue a quitarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Todo eso fue allá abajo. Pero dice la Biblia que también fue allá arriba, porque Hebreos dice que se presentó en el lugar santísimo, en el templo celestial, para ir a poner su sangre, y que Dios viera la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Todo eso en 3 días. No, si el Señor pasó ocupado, usted no vaya a creer que se fue de vacaciones o se fue al cielo. Señor, aquí consuela mi espíritu de todo lo que me pasó allá. No, hombre, si Él pasó trabajando. Pasó trabajando esos 3 días. Y al tercer día, el Espíritu de Dios, dice, el poder que resucitó a Cristo también nos resucitará a nosotros en el día postrero. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, por eso necesitamos creer todo esto que está en la palabra del Señor. Dice, porque como el Padre, estábamos leyendo Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, autoridad, potestad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Bueno, vamos a nuestro tercer punto rápidamente por el tiempo. Cristo resucitado, la tercera etapa. Antes de venir a la tierra, Cristo tenía autoridad y potestad. Vino a la tierra y le dieron autoridad y potestad. Se fue al cielo y le dieron otra potestad más fuerte. Porque dice, si me acompaña usted vamos a ver Juan capítulo 12, versículo 23. Resucita Cristo y mire lo que está diciendo el Señor que va a suceder en él. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Ahora, mire, este es otro misterio. La glorificación de Cristo no es extraño que Cristo sea exaltado y glorificado como Dios, porque Él es Dios. El problema no es el problema. Lo que debemos hacer notar es que ya no se fue igual arriba. Cuando Él vino como Dios Espíritu y tomó cuerpo, ¿sí? Tomó cuerpo aquí abajo, en el vientre de María. Tomó cuerpo ahí. Se le formó el cuerpo. Dios le formó el cuerpo. ¿Para qué? Para poder venir a la tierra y hacer su obra maravillosa. Pero
cuando se fue al cielo, ya no se fue como vino. Ya no se fue el Espíritu de Cristo para arriba, sino que se fue el Espíritu de Cristo más el cuerpo del hombre. ¿Sí? ¿Usted cree que Cristo se llevó el cuerpo o no? Se lo llevó, pues, porque por eso tenían que glorificarlo, para que su espíritu y su cuerpo, transformado y glorificado, entonces podía entrar a la eternidad. Pero ya no regresó igual allá. Ya no regresó igual, sino que se fue, ¿cómo le digo esto? Cuando vino a la tierra, Dios estaba dentro del hombre. Pero cuando se fue al cielo, el hombre se fue dentro de Dios. ¿Lo dejé complicado? Vaya. Se lo repito de nuevo. Cuando Cristo vino a la tierra, Cristo entró al cuerpo de Jesús, es decir, le formaron el cuerpo, no entró, le formaron el cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando la gente lo veía, ¿qué veían? Veían el hombre. ¿Y quién estaba dentro? Dios. Pero nadie lo reconocía. Este es el hijo del carpintero. Este es Jesús con el que jugábamos fútbol allá en Nazaret. Jesús, sí. Veían el cuerpo humano, pero adentro, Dios. Pero cuando murió y resucitó, dice la Biblia que su cuerpo fue glorificado, fue transformado. Entonces empezó a ver Dios. ¿Y quién iba adentro? El hombre. El hombre iba adentro y Dios iba afuera. Eso es exactamente lo que nos va a pasar a nosotros. ¿Quién se ve ahorita en usted? Cuando usted se ve en el espejo, ¿a quién ve? Aleluya. ¿A quién mira cuando usted se ve al espejo? No, pues si este soy yo. No, ese no es usted. Usted es el que está dentro. El cuerpo no deja ver su alma y su espíritu, no se ve. Por eso es que este cuerpo lo eliminan y le dan un nuevo cuerpo glorificado. Entonces, por eso la Biblia dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que el mundo y la creación gimen para ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya no se va a ver ese cuerpecito que usted tiene que hacerle un montón de arreglitos. Aleluya, ¿verdad? Y hay que hacerle un montón de arreglitos para que se vea más o menos ahí, ¿verdad? Allá no va a haber necesidad de hacerle arreglitos, ni maquillaje, ni esto, ni lo otro. Ya no va a haber necesidad. ¿Por qué? Porque al ser glorificado el cuerpo, al ser glorificado, el cuerpo físico desaparece y lo que estaba dentro se manifiesta afuera. Se lo explico con otro ejemplo y termino. En el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan lo que pasó? En el monte de la transfiguración estaba Pedro, Jacob y Juan, y estaba Jesús. Y les dijo: vénganse conmigo, suban conmigo al monte. Y cuando estaban en el monte, la Biblia dice que el Señor se transfiguró y empezó a resplandecer el Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo de adentro se pudo ver afuera. Eso es lo que sucedió. Aquellos nunca habían visto semejante cosa porque solo veían el estuche.
Solo veían el estuche. No se miraba lo de adentro, pero cuando Él se transfiguró delante de ellos, los ojos de Pedro, Jacob y Juan empezaron a ver algo que jamás habían visto. Él les reveló, Él les mostró lo que realmente había dentro y se mostró como el Dios grande y maravilloso que es Él. Y aquellos se asustaron, pero aparecieron otros dos. Ahí apareció ¿quién? Apareció, ¿cómo se llama este? Moisés. Y apareció Elías. Y los dos estaban resplandecientes. Fíjense. Y aquellos apantallados. Y Pedro, hagamos una enramada aquí, quedémonos aquí, porque eso está bueno. Mira, a todo color y todo, y brillante, porque estaban glorificados aquellos. Fíjense. Y resplandeciente y toda la cosa. Y ahí el Señor mostró cómo seremos en el tiempo futuro y quiénes estarán allá. Oiga esto. Mostró cómo seremos allá sin imperfecciones, sin dolores, porque ahorita, hermano, uno se levanta y truena todo, ¿va? Le truena todo a uno. ¿Y qué será? Dice, si antes no era así. Es el alma. El almanaque que ya va pasando ahí, va. Porque este cuerpo se va desgastando. Pero allá resplandecía el Señor. Y entonces les estaba mostrando así será el tiempo venidero. Así nos vamos a ver. Porque dice que seremos semejantes a Él. Ahora, pero los dos que estaban ahí, Moisés y Elías, representan los dos tipos de cristianos que van a llegar allá. Moisés representa el cristiano que muere abrazando la fe en Cristo. Porque Moisés murió. ¿Se acuerda que murió Moisés? Moisés murió. No le puedo decir que dónde fue sepultado, porque fue sepultado en el monte que murió. Pero después como que fue llevado a otro lugar su cuerpo. Porque la Biblia dice que Satanás quiso tomar el cuerpo. Y entonces Miguel, el arcángel Miguel y Satanás contendían, dice, por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué quería agarrar Satanás el cuerpo? Porque lo quería endiosar. Seguramente lo hubiera presentado como el Dios Moisés. Saber qué hubiera hecho el diablo con el cuerpo. Pero no lo dejaron. Inmediatamente que Satanás quería agarrar el cuerpo, apareció Miguel y le dijo: Jehová te reprenda, Satanás, deje ese cuerpo. Eso ya no lo dice, yo lo digo. Y se quedó con el cuerpo. ¿A dónde lo fue a dejar? Eso sí ya no sabemos, no lo dice la Biblia. Pero entonces Moisés representa a los que mueren, pero mueren creyendo en Dios. Pero Elías representa a los que se van vivos al cielo. Porque Elías no se murió. Elías fue llevado vivo, dice, al cielo por un torbellino. Dice ahí en el libro de los Reyes que él le dijo Dios cuando ya era tiempo de alzarlo. Le dijo: vente, y se lo llevó a un monte. Y de repente apareció un carro de fuego que separó a Elías de Eliseo, y Eliseo se quedó en otro lado, y a Elías se lo llevaron en un torbellino, y dice que no vio muerte. Entonces los dos tipos de creyentes que van a estar allá es: el que murió creyendo va a ser levantado. Por eso dice Tesalonicenses: los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero también van a volar los que están vivos y creen en el Señor con todo su corazón. Van a ser llevados sin ver muerte. Ese es el arrebatamiento de la iglesia.
en el arrebatamiento de la iglesia se llevan vivo a los que están listos y se los llevan. Elías representa la iglesia que va a volar y va a estar para siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios tiene autoridad? Yo termino con esto. Termino con Filipenses capítulo 2 y leemos el versículo 9, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 9. Este es el Cristo resucitado. Cuando estaba en el cuerpo le dieron una autoridad. Filipenses 2:9. ¿Lo tiene? Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Cuándo lo exaltó? Después de resucitado. Después de resucitado. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aquí hay a veces hay algunas incógnitas. Y dice, bueno, pero ¿y cómo lo van a exaltar más a Cristo? ¿Cómo es posible que pueda ser más exaltado? Note que aquí ya no va solamente Cristo, va Jesucristo. El Cristo vino a la tierra y tomó cuerpo. En la tierra vivió el Señor, pero cuando se fue, se fueron dos en uno. ¿Sí me doy a entender? Se fueron dos en uno. Se fue un hombre dentro de Dios. En la tierra caminó Dios dentro de un hombre, pero se fue un hombre dentro de Dios cuando llegaron allá. Por eso lo exaltan aún más. ¿Por qué? Porque ya no regresó igual. Regresó totalmente glorificado. Usted y yo no vamos a regresar igual. Igual que aquí no vamos a regresar. Vamos a regresar con espíritu nacido de nuevo, con alma restaurada totalmente y con cuerpo glorificado y celeste para vivir por la eternidad. Si regresamos así como estamos, ay Dios, hermano, que daríamos pena ahí arriba. Perdone, pues yo sé que usted se ve bonito, yo sé que usted se ve guapita y todo, pero daríamos pena ahí arriba, hermano. A la par de tanta hermosura creada allá en el cielo, se necesita una hermosura transformada en nuestra vida, un cuerpo celestial para vivir como celestiales por la eternidad. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar este servicio que ya me agarró la tarde. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos. Y vamos a darle gracias al Señor esta noche, porque a Él se le dio toda potestad, toda gloria, toda majestad le ha sido dada al Señor. Levante sus manos al Señor. Vamos a hacer una oración breve. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por permitirnos estudiar en tu palabra, Señor. Estudiar, Señor, que tú eres Dios, que toda autoridad, toda potestad, toda gloria te pertenece a ti, Señor. Damos gracias por la autoridad y potestad que te fue dada aquí en la tierra, porque nos enseñas a depender de Dios y a depender de tu Espíritu.
Damos gracias por la exaltación que el Señor te dio cuando resucitaste y fuiste glorificado, para enseñarnos que los que creemos en ti también seremos glorificados como tú lo fuiste. Y entonces seremos semejantes a ti por la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo esta noche. Bendice a tu pueblo. Llénanos de tu bendición. Llénanos de tu gracia. Tú estás conmigo, nada temeré. Gracias, Señor. Poderoso Dios, Aleluya. poderoso Dios, eres tú. Si usted cree que Dios es poderoso, levante su mano y su corazón. Él es nuestra ancla. Nuestra alma y nuestra vida está segura en Él, porque Él es poderoso. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Oh, sí, Señor. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Oh, y Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú eres mi ancla, Señor. Tú estás conmigo, nada temeré. Aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios. Cántelo si lo sabe. Eres Dile al Señor, tú eres, Señor, mi refugio. Oh, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú eres mi Tú ancla, estás Señor. conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Una vez más, dile. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Oh, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Padre, gracias te damos esta noche, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Sigue, Señor, haciéndonos crecer en tu verdad cada día, Señor. Ahora, Señor, te pedimos también que bendigas y lleves con bendición a cada uno de nuestros hermanos a su casa, Señor. Acompáñanos, Espíritu Santo. Señor, queremos que tú
sigas con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Lleva a tu pueblo, Señor, con paz y con bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.